Seguimos con 1+1 y ahora le toca el turno al bate. Antonio Siriaco, bienvenido. Bueno, aquí como cada martes hay varias informaciones interesantes en la semana. En primer lugar, el tema del presupuesto. Ya el gobierno sometió un anteproyecto de presupuesto de gasto y ley de ingreso y proyecciones de ingreso de alrededor de 1.2 billones de pesos, es decir, sin incorporar lo que son las aplicaciones financieras, que más bien son montos que se dedican al pago de la deuda pública, y ingresos por encima de los 1.4 billones. Estamos hablando de un déficit de alrededor de un 3%. Los presupuestos, generalmente, y este presupuesto del año 2023, mantiene la misma tendencia de los presupuestos prepandémicos, con un déficit de alrededor de un 3%, un peso importante de la deuda pública, de los intereses de la deuda pública. Estamos hablando que comprometen alrededor del 21% del gasto que el gobierno proyecta realizar, y además también la emisión, obviamente, como un componente de financiamiento de bonos, tanto bonos internos como bonos externos. Es decir, que no hay elementos novedosos que tú puedas decir que el presupuesto de este año tendrá un impacto importante. ¿Y la distribución? Entonces, cuando uno observa la composición, que es muy importante, por eso digo que son los presupuestos tradicionales generalmente, y todos sabemos la situación, o sea, las ataduras de mano que tienen los gobiernos, los contextos, ¿no? Y estamos diciendo que prácticamente es un 88% de gasto corriente y un 12% de gasto de capital. El presupuesto de salud, que tanto le gusta mucho a Adalberto, ronda alrededor del 2%, 137 mil millones de pesos. Presupuesto, por ejemplo, de claramente el 4%. El mismo porcentaje casi. El mismo porcentaje. Y hay entidades, por ejemplo, el gobierno central, que hay un incremento importante, ¿no?, en el presupuesto, y otras instituciones que también, como el ministerio, por ejemplo, la presidencia, y el Ministerio de Industria y Comercio, y todos sabemos por qué, por los subsidios que posiblemente se sigan otorgando en el año 2023. ¿Te parece adecuada a ti esa política? Porque ciertamente, viendo así algunos numeritos, todavía se centra mucho en subsidios este presupuesto. Claro. ¿A ti te parece adecuado? Bueno, el problema no es adecuado, Emily, no es lo ideal. Las circunstancias. Pero las circunstancias te llevan a eso. Claramente los subsidios que se han incorporado en el presupuesto del 2023 son mucho menores que en el presupuesto del actual, del 2022, por las características y las proyecciones que hay aparentemente de que hay variables que van a ceder, o por lo menos su tendencia es a ceder. Sin embargo, uno nunca sabe qué pueda ocurrir en esos aspectos. Entonces, también los supuestos que están sustentados, el presupuesto habla, por ejemplo, de una tasa de cambio para el año 2023 promedio de 56 por 1, precios del petróleo en promedio, el barril, $89 el barril. Es decir, que hay muchos elementos ahí, está previsto ahí que pueden cambiar. Que el peso se va a devaluar un poco. No, obviamente que lo que ha ocurrido este año con respecto a la apreciación del tipo de cambio, que es una apreciación acumulada que sobrepasa el 6%, no es lo normal generalmente por la característica misma de la economía dominicana. Lo que ha ocurrido no es algo sencillamente normal, es algo relativamente atípico. Por lo tanto... Sí, sobre todo con el mundo entero, lo que está pasando lo contrario. Claro, por lo tanto, lo que se prevé para el próximo año es que se retome otra vez ese proceso que se da en este tipo de economía, donde siempre hay una depreciación de la moneda con respecto a una moneda fuerte o a la moneda fuerte, como es el caso, obviamente, del peso con el dólar y el peso con el euro. ¿Eso incidirá en la inflación? Bueno, yo creo que la estrategia debe ser lo siguiente, o sea, el Banco Central tiene cierto nivel de control
sobre el tipo de cambio. No podemos decir que el mercado cambiario en la República Dominicana es un mercado que es sobre la base de la libre, ¿verdad?, oferta y la demanda. Hay cierto nivel de intervención por parte del Banco Central y el Banco Central tiene que saber que hasta que no se da la inflación, obviamente, la mejor estrategia es mantener un tipo de cambio con cierto nivel de apreciación, porque eso le quita presión, obviamente, a los precios. Todos sabemos el componente importado que hay en la República Dominicana, y si tú tienes un nivel de inflación importada que persiste, y si tú tienes una depreciación del tipo de cambio, entonces obviamente que eso va a incrementar. ¿Y a qué atribuye el hecho de inflación. que a la presidencia de la República se le incremente el presupuesto? ¿Tú recuerdas toda esa lucha que hicimos con la ley 14? La 14, la famosa... Uno la conocía como la ley 14. Sí, 14, 1406. 1406. Que le permitía Al en Poder ese momento Ejecutivo. un nivel de discreción. Sí, muy discreción. Y que tradicionalmente los presupuestos, en términos de ingresos, se sobrevaluaban, entonces Y no- se y no generaba volviendo a un eso excedente artificial y Sí. el presidente de la República manejaba el 75% de ese excedente. Entonces, mira, siempre hay una tendencia que el Poder Ejecutivo concentre recursos, porque eso le da mucho mayor capacidad a los presidentes de la República tradicionalmente, que se mueven en los lugares y reciben, por ejemplo, a las presiones de los políticos, de las comunidades. Les gusta mucho. Es como una especie de un gran Santa Claus, ¿no? Que van y ofrecen. Y eso le permite, obviamente, a la presidencia tener recursos para poder Pero se supone que para eso están las instituciones. Si hay una demanda de agricultura, el Ministerio de Agricultura debe de asumir. Si es de infraestructura, obras públicas, debe de asumir. Debe ser lo correcto. Claro. Que de Pero manera no. institucional, Exacto. pero aquí hay muchas distorsiones, incluso en otros, vamos a decir, poderes públicos, que también de forma, vamos a decir, quizás legal, pero no debería ser, tienen programas de protección social, Sí, que entonces pagan son esto, programas y pagan lo proyectos otro, especiales. y proyectos especiales. Es decir, yo creo que en ese sentido el presupuesto refleja eso. Claro, pienso yo que también hay situaciones que se dan, situaciones, por ejemplo, coyunturales, situaciones de fenómenos atmosféricos que afectan muchas veces el país, y la presidencia tiene esa presión. Pero lo ideal es, obviamente, cumplir el presupuesto tal y como está en su ley orgánica. Don Antonio Siriaco, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias Bueno, a ustedes siempre. por venir cada martes a este programa. Y a la audiencia, gracias también por acompañarnos. Mañana nos estaremos aquí de nuevo con ustedes para otra entrega de que Así es un es. telediario. Y Siriaco vuelve el martes. Así es.